Por lo pronto Sí. se está cumpliendo con ese primer propósito que se estableció en la iniciativa, donde refería que la idea es acercar al Poder Judicial al pueblo. Y para mí, pues es algo que me parece positivo. Entonces el reto no es menor, requiere que la ciudadanía realmente se ponga a hacer la tarea, porque vas a tener que revisar el perfil, nada más para la Corte 64 perfiles. El gran reto, yo te lo dije, Aaron, que la clase política saque las manos, que deje que la sociedad elija, pues. Que deje que y que la sociedad acepte que tiene que elegir. Eso va a ser imposible. Nomás hay que ver cómo inicia, por ejemplo, Yasmín Esquivel su campaña, acompañada de un sindicato. Entonces, eso es una ilustración de lo que va a ser esta campaña. Creo que podrían haber tenido más éxito con otro tipo de estrategia menos rijosa, más de acuerdo al nivel que debe de tener un juzgador que está pues en la sobriedad, en la cordura, etcétera. Pero sí, porque sí había unos bien muy beligerantes. Sí, ¿Sí? esto es una reforma electoral al Poder Judicial, eso es todo, porque no toca el terreno más sensible, que es donde, como el cuello de botella, que son las fiscalías, los ministerios públicos. Quien sea que haya sido el asesor que le dijo, mira, vamos a tomar el abordaje del Poder Judicial Federal y va a ser el procedimiento adecuado, pues les vendió, en mi concepto, una muy mala idea. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aaron Tapia, en la página de Facebook, Aaron Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que pueda seguir estas transmisiones en vivo y también las publicaciones que hacemos a diario. Estamos en mi canal de YouTube, Aaron Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos en mis cuentas de Twitter, mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aaron Tapia F y TikTok, Aaron Tapia Periodista. Y ya está con nosotros Pedro Contreras, él es administrador del Centro de Justicia Penal Federal, acá en el estado de Sonora, y como siempre está habitualmente acá con nosotros el exfiscal general. ¿Por qué te ríes? Ya me está dando risa. Rodolfo Montes de Oca. Bienvenidos, muchas gracias. Pedro, hace rato, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace unos 3, 4 meses. El año pasado, sí. ¿No? Sí. Analizando el tema también, ¿no? Apenas de la reforma judicial. La reforma judicial, y en ese momento estaban bueno, le llamaban paro, ¿no? Para que no les descontaran el cheque, lo que a todos les pues, era una huelga en el Poder Judicial. Y bueno, en esa ocasión estuvimos hablando muchas cosas y sería un buen tema para empezar, porque en aquel momento cuando estaba el paro, muchos decían, el tiempo le dará la razón a uno o a otro, ¿no? Es decir, si la reforma judicial y las intenciones positivas de estas o las que se esgrimían como tal, pues realmente se materializaban, pues el paro era injustificado. Pero si no era así, el paro estaba más que justificado. Y es lo que yo le decía a mis compañeros cuando estábamos ahí, dice, pues la historia nos va a juzgar. La historia nos va a juzgar y creo que eso es lo importante, y es lo importante de esta mesa, que ya ahorita a esta altura podemos reflexionar en torno a cuál ha sido la ruta yo creo que faltaría todavía mucho para determinar así un dato histórico y bien y bien evidenciados si la reforma funcionó o no funcionó, o está funcionando o no, aunque ahorita ya podemos tener muchos vicios, por lo menos en esta etapa electoral, que a mí en lo personal no me gustan para nada. Y pues veo los mismos vicios de siempre. Estructuras de los gobiernos, candidatos buscando que los apadrinen, que los palomeen, que bueno, en fin, son cosas, testimonios que yo he tenido
que mucho, pues no puedo tampoco mencionar porque la misma fuente me ha dicho, nomás no me vas a, por favor, a quemar ahí, a mencionar, y bueno, uno como periodista pues tiene que respetar eso, pero, y además son cuestiones que se ven, ¿no? Que están ahí a la luz pública, como, pues vimos aquí un comité de evaluación que, pues yo no sé qué chingos evaluó, la verdad, y cuando vimos, incluso Rodolfo, tuvimos esa mesa de análisis, analizando precisamente los perfiles que integraron ese comité de evaluación acá en Sonora, ¿no? Y pues bueno, pues todos estaban conectados con el gobierno del estado, ¿no? Entonces, pues de entrada ahí, oye, ya malo, no, por lo menos a mí no me gusta cómo se están dando las cosas en esta en este inicio electoral. Y hay una frase de un estudioso italiano ya fallecido que decía que cuando lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. ¿Quién era Yo tengo el dato por ahí, pero se me va de la memoria. Él era comunista y se refería un poco... No era Gramsci. No era Gramsci. Pero lo que voy es que es muy difícil que los políticos que a eso se dedican, pues sí, al influyentismo, y que fue parte del origen de esta reforma, pues vean el proceso electoral y quieran sacar las manos. Pues yo lo comenté con alguien, que la autocontención en su momento de los comités de evaluación, incluso de las propias personas que se inscribían a la contienda, decir, oye, la primera autocrítica que yo tengo que decir es, estoy preparado para este puesto, tengo las credenciales suficientes para ocuparlo, entonces me inscribo. Pero de repente había gente que se inscribía sin tener conocimiento de lo que se estaba hablando, sin tener las credenciales. Pero lo bueno es que estamos discutiendo el tema que antes no se discutió. Por eso avances y retrocesos. Retrocesos es que los políticos quieren tener metidas las manos ahí, como siempre, como son políticos. Pero pues lo que sí un avance es que estamos hablando de la función judicial, del servicio de impartición de justicia, y creo que ese sería lo positivo. No y sé. Que incluso, como ahorita lo mencionaba Rodolfo fuera del aire, viendo un video por ahí de uno de los candidatos, bueno, por lo menos esto sirve para develar mucho de la personalidad de los aspirantes a juzgadores, ¿no? Ya sean jueces o federales, locales, magistrados, ministros, en fin. Sí, esa parte, sí, bueno, hay cada cosa que ves ahí que dices, ay, cabrón, bueno. Como pero, experimento, sí, porque no deja de ser un experimento social, ¿no? Político, judicial, ¿no? Por así llamarle, donde muchos están, es como dicen los psicólogos, ¿no? Te dicen, ¿quieres conocer la verdadera personalidad de alguien? Pues échale algún desinhibidor o alcohol, por ejemplo, porque alguien que ande más o menos ahí desinhibe y sale el verdadero yo, ¿no? Entonces, o dale tantito poder o lana, ¿no? Y vas a ver cómo ese de repente suelta el atavismo de las cadenas y se desinhibe y empiezas a conocer su verdadera personalidad. Entonces yo creo que aquí a lo mejor unos andan hasta bailando, otros, en fin. Bueno, Rodolfo Montes de Oca. Bueno, pues primero decirte que es un gusto estar aquí compartiendo la mesa y con Pedro, que yo lo he visto en los programas anteriores, y que ahorita tú mencionabas pues que no estabas muy contento, satisfecho con el proceso. Ahí pues sí voy a diferir de tu opinión. Ya vas a empezar, pero venga. No es cierto, son mentiras. Aquí cada quien va a poner su punto de vista. Así es. Mira, primeramente, fíjate que el solo hecho de que ya esté aquí Pedro con nosotros, e inclusive yo recuerdo cuando él asistió aquí a tu programa en aquel tiempo, pues él me lo podrá aquí contradecir en un momento dado, pero creo que en aquel tiempo no estaba muy bien visto o aprobado que los funcionarios del Poder Judicial estuvieran yendo a los medios, y menos cuando estaban en ese contexto de ese paro que tenían. Y tuvimos un magistrado, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pero te voy a decir un abogado. Sí, pero cuando vino creo que era Eric Espinosa, él era una especie de vocero.
Él sí tiene un cierto liderazgo ahí, bueno, venía como representante. Sí, pero ¿cuándo salía? No, pero a lo que voy es a esto, o sea, que bueno, ahí sí era algo, vamos llamándole, porque quiero, para dar la idea que quiero transmitir. En ese tiempo vamos considerando que él sí era parte, vamos llamándole, de una estrategia, de parte de un grupo, un gran bloque ahí de integrantes del Poder Judicial que se oponían a la reforma y que eso pues querían hacerlo notar. Sin embargo, el caso de Pedro, en mi concepto, era diferente. Él venía, pues debe haber tenido alguna autorización, pero aún así, cuando en alguna otra época, si no hubiera habido esta reforma judicial, hubiera estado Pedro aquí dando su punto de vista de cómo funciona ahí la administración de las salas de oralidad penal aquí en Hermosillo del Poder Judicial Federal, cómo está en este momento, inclusive aquí para hacer un balance de cómo va este proceso. Precisamente uno de los objetivos de la reforma judicial, no hay que olvidar, era el de acercar al Poder Judicial a la ciudadanía. Eran donde siempre decíamos, hay que ver la exposición de motivos del presidente de la República, porque acuérdate que fue iniciativa del presidente López Obrador, que se presentó el 5 de febrero allá, cuando creo que del 2024. Y ahí decía dos puntos esenciales. Primero, ¿cuál es lo que se pretende con esta reforma? Acercar o cerrar esa brecha que puede haber entre los integrantes del Poder Judicial y el pueblo o la ciudadanía. Y segundo, intentar o tratar que sean más independientes en sus decisiones. Es decir, bueno, espérame. Sí. Es que mira, eso es lo que refería en el sentido de que para que no tuvieran ellos esa línea, esa consigna que podía provenir, pues podíamos hablar del Consejo de la Judicatura o jueces o magistrados que tenían un padrinazgo de un ministro de la Corte. Ese es el tipo de línea o consigna a la que yo considero él se refería. Entonces, para tratar de disminuir, porque jamás somos seres humanos, jamás podemos evitar ser influidos o tener un compromiso o algún interés con alguien. Con este proceso de reforma judicial, si bien es cierto, como tú ahorita tácitamente o con tus gesticulaciones me hiciste sentir que de cualquier manera pueden o van a tener alguna influencia o alguna consigna, la idea aquí era aminorar lo que existía. Entonces, yo ahorita también mencionaste tú lo que era el proceso a nivel local. Yo quisiera, si no tiene inconveniente, que nos enfocáramos en el proceso federal, porque cada uno tiene sus particularidades, uno, y nos llevaría, pues, o a lo mejor inclusive dispersaría aquí nuestros puntos de vista si intercalamos cómo va el proceso local y luego cómo va el proceso federal. Yo quisiera en este momento enfocarme en lo que es el proceso federal, y ahí sí te puedo decir que de momento, a pesar de que yo participé, me inscribí, hice mi trámite para contender en el Tribunal de Disciplina Judicial, pasé la primera aduana, eso me dejó satisfecho porque por lo menos... Una revolcada y uno de los... bueno, eso fueron debates. Te echaron un montón y ni así te probaron al final. Bueno. Hasta en bolas se te fueron y nomás uno por uno, les decía, para todos hay respuesta, nomás que uno por uno. Bueno, el caso es que yo pudiera ser, vamos llamándole, una especie de inconforme, ¿no? Y decir, oye, no, pues si yo participé, yo me inscribí, cumplí con los requisitos y ya vi cómo a quienes eligieron y me parece que esto ya se está distorsionando, desviando, o tenían razón los detractores, porque no. Yo te soy muy honesto, en mi punto de vista personal. Claro que va a tener claroscuros, claro que va a tener defectos. No le llamaría así como ustedes lo mencionaron, o tú creo ahorita, experimento, porque un experimento suena así como cuando experimentas con las ratas, a ver ahí si este medicamento o esto funciona, y dices, si se muere, pues ni modo, pues, ¿no? A mí me parece que no vamos llamándole un ejercicio democrático que probablemente a unos les guste y a otros no les guste,
Pero experimento suena a como si hubiera sido sin absolutamente ninguna previsión, sin ningún tipo de visualización de lo que podía suceder. Yo siento que volvemos a lo mismo, no hay que perder de vista esos dos cimientos, esas dos piedras angulares que son acercar al Poder Judicial al pueblo y tratar de disminuir en la medida de lo posible las consignas o las líneas. Bueno, vamos a hablar del primer punto para terminar yo este bloque en lo que hace a mi participación. Ahorita tú mismo o alguien mencionó aquí lo del juez, yo lo mencioné el juez que está Melgar, con esa apellida, pero no nomás eso, tú ayer en tu programa estuviste hablando de un candidato aquí de Hermosillo, etcétera. Quiere ser magistrado federal, ¿no? Exactamente. No sé pues ahí está, creo, de candidato. Nicolino Canjiamilla. Y así podemos ver, ahorita tú te metes a las redes sociales, te metes a los periódicos a nivel nacional y, por ejemplo, ayer en Reforma aparecía el nombre de esta persona, luego venía un nombre de Nuevo León que dice Fernando Escamilla Villarreal Virones, también le hacen ahí sus cuestionamientos. Luego Madián Sinaí Menchaca Sierra, dice, identificada como miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo y defensora de Naasón, sentenciado por abuso. Por ejemplo, a mí estos señalamientos pues no me parece un impedimento para que esta persona pueda llegar, pero ¿qué es lo importante? Y esto te lo doy como ejemplo porque hay muchísimos para bien, y ya ha salido una que porque salió en minifalda, otra que porque es amiga del fulanito, pero ¿qué es lo importante para mí en esto? Antes, pues nomás llegaba el juez de distrito o el magistrado y no había oportunidad de que pudiéramos estar como en este momento discutiendo o analizando, cribando. Ahorita ustedes mencionaban, no sé si fue dentro o fuera del aire, creo que sí fue aquí al aire cuando mencionaste, quieres conocer a alguien, dale dinero, dale poder, pero hay otra frase también muy importante. ¿Quieres conocer los defectos de alguien? Hazlo candidato. Porque entonces salen de inmediato. Ni los que él sabía que tenía. ¿No? Sí, mira, por ejemplo, si aquí ponemos a este candidato que te decía que a mí sí me tocó en alguna ocasión y si era una persona petulante, fastidioso, además de soberbio y además con un aparato ahí ostentoso que en el concepto, este juez Noel Castro Melgar, fíjate, sube él su publicidad aquí en las redes y nomás te voy a leer dos comentarios sobre él de las personas, del pueblo, pues, ¿no? Dice: Dios guarde y nos libre a los ciudadanos que sea electo a su aspiración esta persona sin escrúpulos, deshonesto, corrupto y lo que le sigue. Si no es por nada que se ganó a pulso el sobrenombre de juez de oro. Dios ampara, nos dice. Lo dice aquí otro. Y le quedaron ganas de volver a Sonora cuando aquí lo sacaron del juzgado tercero. ¡Qué vergüenza! Y bueno, luego viene un favor, dice aquí una persona. Yo conozco al juez desde muy joven y muy cierto, es una gran persona. Todos los que la descalifican son por ardidos y porque les exige que trabajen. Puras envidias. Ojalá y sí llegue. Licenciado, Dios lo bendiga. Y luego otro le contesta: habladora, de Sonora lo sacaron a patadas del juzgado. Bueno, es un debate que esta persona llegó de juez, aquí estuvo un buen tiempo, a mí me tocó ir a visitarlo siendo fiscal, y no un trato, o sea, yo no esperaba tampoco que me pusieran una alfombra roja, pero yo si yo que tengo este nivel a visitarlo, no me quiero imaginar a los ciudadanos, a los litigantes comunes y corrientes que piden audiencia con el juez para hacerle un alegato de orejo, plantearle un asunto, ¿no? Una prepotencia, pero no por nada está en esas condiciones. Luego, por otro lado, ya nomás para cerrar aquí mi participación, hay otra mujer sonorense que me llama la atención, no la conozco, pero me parece magnífica su semblanza. Ella se llama, y yo porque me apareció aquí en las redes, no la conozco, pero me parece excelente y los comentarios que hay sobre ella. Ella se llama Claudia Estela Espinosa Cid. Y luego escribe ella aquí en su Facebook, dice: estimados contactos de Facebook, amistades y familiares, soy Claudia Estela Espinosa, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Internacional Privado y doctora en Ciencias Sociales con 25 años de experiencia. Con mucho entusiasmo comparto que hoy comienzo mi campaña de candidata a jueza de distrito de competencia mixta en Hermosillo, dentro del proceso electoral judicial federal de 2025. Con estricto apego a las reglas establecidas por las autoridades electorales, en los próximos 60 días estaré presente en foros, debates y distintos eventos para que conozcan mi trayectoria, visión y propuestas para la función jurisdiccional y la impartición de justicia en nuestro país. Me motiva a participar, bueno, pues todo un discurso, pero muy positivo, muy sano. No he visto los comentarios, pero casi te puedo asegurar que van a ser positivos. Mira, aquí ya, el primero.
Súper bien, Claudia Estela, me emocioné al leerte, eres grande y sé que te irá bien porque tienes la preparación académica y la visión social. Te deseo un proceso exitoso. Rodolfo Montes de Oca. No, dice así, no, pues bien lo voy a decir, dice, Leonor, no la conozco, Leonor Tereso Ramírez, dice. Luego dice que otra persona, ella le agradece, y luego viene otro aquí, Luis, fíjate, bueno, este no voy a mencionar. Dice Claudia Erika, wow, mis respetos y mejores deseos en este proceso, que sea muy exitoso. Y luego otra persona, mucho éxito, maestro, un abrazo, etcétera. Entonces, esto permite que la gente participe de sus puntos de vista y te puedas dar cuenta. Esos están, vamos llamándole ligeros en cuanto, primero, a los cuestionamientos de ese juez. Y eso ya de alguna manera prende el foco para quienes vayan a votar. Otro tema entiendo que será que cuántos que van a ir a votar, muy poquitos, que etcétera, en fin, esa es otra historia. Por lo pronto se está cumpliendo con ese primer propósito que se estableció en la iniciativa, en la exposición de motivos, o la iniciativa presentada por el presidente, donde refería que la idea es acercar al Poder Judicial al pueblo. Y este tipo de situaciones a mí me parece que están confirmando eso, y para mí pues es algo que me parece positivo. Sí, es la parte positiva de los avances, pues sí, yo lo decía, pero bueno, ahorita entramos a... Quizás es esa parte positiva de que sí la sociedad participe, que haya escrutinio público, pues se podría ver ensombrecida si en lugar de esto que es nuevo, lo dejamos crecer como nuevo, se ve invadido por los viejos vicios de la política y de los grupos de poder. Y yo quizás te diría que aún así con todas las dificultades que se ha enfrentado, la improvisación, hasta ahorita sigue habiendo dificultades. Ahorita mismo sigue habiendo dificultades. Los propios candidatos, pues están en ciertas incertidumbres, porque por ejemplo el estado de Sonora a nivel federal se dividió en 2 distritos. Y como en una tómbola, a unos los pusieron en un lugar y a otros en otro. Entonces la representación territorial no es igual. Porque aquí en Sonora, por lo menos en materia penal, se ocupan 2 jueces en materia penal. Entonces, un juez en materia penal lo van a elegir en el norte del estado y otro juez en el sur del estado. Pero va a juzgar a los 2 lados, ¿no? Y esto lo hicieron por la complejidad de las boletas, ¿no? Porque pues está bien interesante, por ejemplo, saber cuántas personas, por ejemplo, en Ciudad de México, cuántas personas van a elegir. Y estamos que van a elegir 64 jueces, nada más federales. 64 en Ciudad de México. Y 104 magistrados. ¿Cuánto van a tardar en votar? Pero nada más a nivel federal. Y faltan los ministros y disciplina. O sea, imagínate cuántos candidatos son. Son 64 para Ciudad de México y 104. Pero falta más. Y aquí te va delimitando ya por qué materia. Obviamente en los estados más pequeños pues es menos, ¿no? Por ejemplo, Tabasco pone, no, son 13 jueces de distrito y 19 magistrados. Sonora más o menos en eso estamos alrededor de 22, de 20 y tantos candidatos federales, solo de jueces y magistrados. Entonces el reto no es menor, y lo sabemos, requiere que la ciudadanía realmente se ponga a hacer la tarea, porque vas a tener que revisar el perfil de nada más para la corte 64 perfiles, pues. Y elegir a 9 de esos 64 perfiles. ¿Cuántos nombres nos van a aparecer en las boletas? Pues de ministros, ¿no? De ministros 64. Aquí en Sonora. Porque en todo el país van a elegir ministros de la Suprema Corte, van a ser 64. O sea, vamos a ver 64 nombres. Para ministros, nada más para la Corte. Sí. Y de ahí vamos a elegir a 9. Y luego serían 5 mujeres y 4 hombres. En el Tribunal de Disciplina, por acá traigo el dato, elegiríamos a 5 y creo que son más de 30 candidatos. Entonces ya nada más entre la Corte y el Tribunal de Disciplina ya son 100 candidatos. Entonces ya analizar el perfil de 100 personas, yo como para contratar a alguien en el administrador, no reviso 100 currículums. Voy haciendo tamices y vas estableciendo tamices y bueno, ¿qué perfil quiero? Y vas haciendo tamiz y al final te quedas con 2 o 3 y los entrevistas, pues. Pero incluso si tú fueras a contratar, imagínate, tuvieras una empresa que tuvieras que contratar de sopetón todos estos empleados, pero con ese nivel técnico no es sencillo. Aún sin embargo, se tiene que enfrentar el reto. Ya estamos encarrerados y se tiene que hacer y reconocer, y qué bueno que delimitaste que sea a nivel federal, reconocer a las personas del Poder Judicial que no se dieron por vencidos. O sea,
Igual el juez, tiene un mal perfil, pero ahí está, no le saca el escrutinio, sabía, él mismo se conoce, sabe sus fortalezas los que fueron y debilidades. Claro, campaña, dices. Cualquier persona sabe sus fortalezas y debilidades y sabe que si sale a una campaña va a ser sujeto al escrutinio público y a las redes sociales. Y una compañera mía que también se inscribió me dice, ahí estoy contestando las preguntas porque hay gente que me pregunta y ya no sé qué atender, si el tweet, el X o el TikTok o el Facebook. O sea, está complicado. Pero obviamente la sociedad y estos programas, pues es lo que se necesita discutir el tema. Y nuevamente yo reconozco, y yo les decía desde que estamos en paro, hey, aviéntense, inténtenlo. Decía un juez ahí en Baja California cuando estaba administrando el Centro de Justicia, que llevaba un juez nuevo y quería cambiar la organización. Le decía, hey, pruébala primero. Pruébala como si fueras una fonda y si llegas, todavía no quiero comer y ya quiero cambiar el menú. No, pues prueba el menú, pruébala. Ya si te falta sal, pues ya le echas sal, pero no empieces echándole sal a tu platillo. Por eso yo te decía en el programa, hay que ver cómo se va desenvolviendo la reforma, pero es bien importante estar sobre de ella, paso a paso. Y no tener miedo a ser autocríticos y decirlo, pues. O sea, si algo está mal hay que señalarlo y si algo está bien hay que reconocerlo. Bueno, ¿no? ¿Qué ahorita tú qué reconocerías en avances y qué en retroceso? Yo avances reconozco, igual que el fiscal, la discutir, el abrir el tema. Es una forma de mejorar el nivel político de la población y de la sociedad. 2, reconocer también a las personas que uno pensaría que si la idea era romper con el Poder Judicial, que estén participando y que se les haya dado oportunidad de participar en los diferentes comités de evaluación por parejo, porque así podemos decir, y es fácil, en todos los estados del país, yo creo que hay gente del Poder Judicial participando. Y es gente muy preparada y gente muy capacitada. Y yo sí me parece que es importante y este tema de la cercanía a la sociedad. Pero por lo menos yo como administrador, para estar ahí tienes que tener vocación de servicio para ser feliz como servidor público. Si no tienes vocación de servicio, no tendrías ni siquiera por qué trabajar en el servicio público, pues. Y si estás trabajando, vas a ser infeliz. Y yo conozco mucha gente que desde que salió de la universidad decidió, frente a una gran gama de posibilidades, dijo, yo prefiero el Poder Judicial y el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Por lo que él veía en el Poder Judicial de la Federación, pues. Que esa fue también mi... Que él veía... Yo cuando estaba estudiando en la Universidad de Sonora, yo veía el contexto, y veía el gobierno del estado, veía el Poder Judicial local. En la universidad todo se sabe, pues todos andan en todos lados. Veía las campañas políticas, veía cómo se manejaban los intereses, y yo veía como la parte más seria y formal del Poder Judicial de la Federación. Pues por eso decidí si tienes un proyecto, obviamente, si no tienes proyecto, pues es donde caigas, ¿no? Donde te va llevando el viento como boleta. Pero si tú tienes un proyecto cuando estás estudiando y ya se van acercando los años, dices, oye, ¿dónde quiero estar? Quiero estar en el Poder Judicial local, en el federal, en la fiscalía, quiero litigar, me gusta el tema familiar, ¿no? Me gusta el amparo. Cada quien va definiendo su perfil y esas son personas que trabajan en el Poder Judicial. Por eso yo te diría que el gran defecto de la reforma es el mismo defecto de Donald Trump. Donald Trump generaliza. Dice, todos los mexicanos son delincuentes. Y todos sabemos que no lo somos. Cuando los que están allá trabajando, no, es que vienen a delinquir. Y dice Donald Trump, todos los políticos son narcotraficantes. Esa es una manera de una retórica, me parece un poco, pues hasta burda realmente. ¿Y qué se dijo del Poder Judicial? Todos son corruptos, todos están ahí por el influyentismo. Y no era cierto, ese es el pecado original de la reforma. Y eso nunca se lo va a quitar. ¿Sí? Porque es muy fácil... en este caso era muy fácil para el ejecutivo, para el legislativo decir que había influyentismo y corrupción, pero con qué autoridad moral, pues. Porque no dejaba de haber influyentismo en el Congreso de la Unión, ni en el gobierno del Estado, y que había casos de corrupción en todos lados. Sin embargo, también tenía mérito la reforma, porque no podía ser que hubiera una Suprema Corte que tuviera 3,500 empleados, pues, y produjera lo que produjera. Pero en la Corte hay secretarios de estudio y cuenta que están ahí por el influyentismo de los propios políticos. Tú puedes ir a las ponencias de los ministros y ahí vas a encontrar secretarios de estudio y cuenta que están ahí por padrinazgos. Pero no solamente el Poder Judicial,
Entonces, no, es influyentismo de los políticos, de los litigantes, de los grandes despachos, de los senadores, de los diputados. Por eso era importante la carrera judicial. Pero vamos otra vez para adelante. Eso yo lo veía. Ahora, el gran reto, yo te lo dije, Aaron, que la clase política saque las manos, que deje que la sociedad elija, que deje y que la sociedad acepte que tiene que elegir. Eso va a ser imposible. Que la sociedad acepte que tiene que elegir. Eso es ir contra su propia naturaleza del político. Entonces, ahí es el problema y lo he visto muy... A ver, yo tenía una esperanza y sí... es más, mira, y sigo pensando que qué bueno que se hizo la reforma. A final de cuentas, qué bueno porque sí... Vamos a hacer, ahora sí generalizar, en el sentido que teníamos un poder judicial, o tenemos, porque todavía no ha habido la elección, un poder judicial digno de lo que pudiera ser para el ciudadano. No lo teníamos, porque además la impartición de justicia y administración de justicia no es para todo mundo, no es o sea, hay muchos vicios, espérame, déjame terminar la idea, pero sí, como también dices tú, bueno, los gobiernos federales, estatales, los legislativos, tampoco están en un nivel, ¿no? Entonces, bueno, ok, a ver, bueno, va a haber cambios, vamos a ver qué sale. Nada más déjame contestarte. Trump dice... Todos los políticos mexicanos son narcotraficantes. Pero que no lo diga. Que lo diga, ¿qué nos importa? Que libren las órdenes de aprehensión en Estados Unidos. Es su fan. Oye, trumpista. Pero entonces, si se decía, los jueces son corruptos, pues que se inicien las carpetas de investigación. Si no, quedaría en pura retórica, igual que allá. Pues ese es el punto. Y ese es el pecado original que yo te voy a decir. Nunca lo voy a dejar de decir. Aunque no vamos a quedar sin no, pero aún así. Sin judicial, sin gobierno del Estado. ¿Quién va a cerrar la puerta? Te voy a decir una cosa. Pero, si hubiéramos dicho, si en la campaña electoral votan tantos, fue un fracaso. ¿Por qué no lo decimos ahorita? ¿Por qué no lo dijo el propio policía? Si votan menos del 10%, es un fracaso. Pero que no movilicen gente, pues. Van a movilizar. Pero entonces, ¿qué es? ¿Te queda duda? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por eso es lo que te digo. O sea, a ver. Sí, ahorita lo expuso de manera teórica y muy romántica Rodolfo Montes de Oca. Yo estaba en esa, sí, también, estaba en esta, o sea, sí entiendo, y sí me gusta esa parte, de hecho me gusta la parte esta que ya comentó, para qué la repito, ¿no? Que ya lo expuso Rodolfo. En cuanto a ese acercamiento, a que ahora tenemos más oportunidad de conocerlos, por lo menos. Acercamiento al decir esto al pueblo como tal, bueno, hay que definir qué chingados es pueblo, y ya también ya me está cayendo gorda la palabrita porque para todo se está utilizando, pero a ver, aunque se expongan acá, sabemos que no, de todas maneras no es para todos, esto no se van a interesar todo el mundo en ello, no es culpa tampoco de quien haya diseñado esta reforma, okay, sí, pero a lo que voy, más allá de todo eso, el problema es que es ese lo que toca decir, o sea, pedir que los políticos no metan las manos, que no se hagan estructuras, que es más, nomás hay que ver cómo inicia, por ejemplo, Yasmín Esquivel su campaña, acompañada de un sindicato. Entonces, eso ilustra, es una ilustración de lo que va a hacer esta campaña, porque no en todos los estados, en todo el gobierno va a haber movilización, eso que no les quede la menor duda. Entonces, por eso, a final de cuentas... Pero tiene que decirse, y se tiene que decir a los de Morena, hey, saquen las manos, hey, sean autocríticos ustedes, dejen que los candidatos y que la gente elija, pues, ¿no? Y que sean autocríticos también, si no, les va a terminar pasando lo que les pasó a sus antecesores en el poder. No estoy hablando va a pasar lo mismo. Bajo un desconocido, porque yo así lo percibo, porque creo, no. A ver, tengo testimonios de gente que, bueno, allá anda, bueno, desafortunadamente, pues hasta ahorita nadie ha querido venir a exponer pero bueno, más o menos, sí, cómo se está moviendo esto, pues, ¿no? Y sí, estas personas que están participando, como algunos hasta desesperados, tocando puertas, también buscando padrinazgos, entonces va a quedar en lo mismo.
de lo que se acusaba, y que es verdad también, hay que decirlo, o sea, hay unos, sí, que llegaban por méritos, y muchos más que eran apadrinados, pero a ver, Rodolfo, porque se está ahogando, ya quiere decir algo, Rodolfo. Está bueno el debate. No, mira, primeramente decir, por lo que comentaba aquí Pedro, de la generalización en cuanto a los calificativos o imagen que se podía referir de los integrantes del Poder Judicial Federal. Los que por un u otro motivo hemos tenido contacto, por ser litigantes o diferentes circunstancias, pues debemos de reconocer, yo lo reconozco, que hay elementos valiosísimos. O sea, por ejemplo, aquí en este momento la juez primero de distrito, creo que está todavía ahí, Jesús Karina Almada Rábago, estuvo primero en Agua Prieta, luego aquí en Hermosillo, y me consta su honestidad y su calidad como jueza, y creo que es originaria en Navojoa, creo ella. Bueno, ahí a nivel nacional, bueno, pues qué decir, por ejemplo, de Juan José Olvera, que era magistrado ahí del primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, que era parte de los jueves de los, ¿cómo le llamaban? Las mañaneras de los jueces, era el que participaba ahí, junto con el magistrado, que es con el que debatía iba allá. Pero Juan José Olvera, pues es un abogado, un jurista de gran calidad que no se puede negar, y así como ellos, pues pudiéramos hacer una lista. Pero también está este otro Melgar que bueno, pues como en todo se está comentando, pues, ¿no? En fin, esa es la primera observación, que pues se pudo alguien haber generalizado, pero los que sabemos y conocemos el Poder Judicial sabemos que no se puede generalizar. O sea, si hay gente muy capacitada, muy valiosa, etc. Pero también yo consideraba y sigo considerando que era importante ese acercamiento, si quiere ya no le llamo pueblo, pero hacia la ciudadanía, para que podamos conocer quiénes son los que nos van a juzgar, quiénes son los que nos van a impartir justicia, porque estamos en las manos de ellos los ciudadanos al momento. Todos vamos a estar siempre inmersos en una controversia jurisdiccional, y lo primero que uno hace es preguntar como litigante, pero principalmente el justiciable pues el que está sometido a la jurisdicción, el ciudadano dice, ¿y quién es el juez? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo es? Es la pregunta natural, inmediata, que bueno, pues eso lo llegamos a conocer hasta que ya estabas en medio del problema. Ahorita, bueno, por lo menos ya podemos de antemano ir sabiendo quiénes están aspirando a eso, y, como se comentaba también ahorita, podrán a veces haber calumnias, porque no se deja de ser un proceso donde hay intereses de por medio, donde pues habrá difamaciones, pero también habrá cuestiones verdaderas, certeras, que los habrán de señalar y se las habrán de hacer notar a la ciudadanía en general, que en otro tipo de mecanismo como el que existía, difícilmente, si es que tenía un buen padrinazgo, difícilmente iba a poder evitarse que esa gente llegara al cargo. Pero en fin, ese es el primer punto, nomás déjame terminar. Eso es lo primero. Segundo, si ustedes recuerdan, también hay que remontarse al inicio de este proceso. ¿Cuál era la afirmación, ya que hablamos de generalidades, de los cuestionamientos en gran parte provenientes de los integrantes del Poder Judicial? A mí me parece que ellos erraron su estrategia, creo yo. Creo que podrían haber tenido más éxito con otro tipo de estrategia menos rijosa, más de acuerdo a su nivel o al nivel que debe tener un juzgador que está pues en la sobriedad, en la cordura, etcétera. Pero sí, porque sí había unos bien muy beligerantes y con manifestaciones, por ejemplo, y lo que voy a mencionar es lo siguiente, ya se nos olvidó, pero no olviden que al principio se mencionaba, no, pues con este proceso van a llegar, y con todo respeto para esos oficios, porque tienen todo mi reconocimiento, va a llegar el carpintero, el verdulero, el veterinario, eso a tu ciudadano, vete preparando, porque ya es más, ya no vas a tener el que te protegió para que te entregaran las vacunas porque logró el amparo con la suspensión provisional o con efectos para que te vacunaran, el que te concedió la suspensión para que no te detuvieran, ya no va a estar, va a estar un veterinario, va a estar un carpintero, va a estar un verdulero, así se decía, y lo decían pero sin ningún ambaje. Si ahorita hacemos un análisis, y yo por eso estoy satisfecho, porque yo participé,
Y si ahorita revisamos uno por uno la lista de los, por lo menos los que fueron seleccionados en el Poder Ejecutivo para el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde yo participé, y yo lo primero que hice, porque no conocía los nombres, me puse a verificar cuál era la trayectoria de cada uno de ellos. Son juristas y tienen gran capacidad, todos ellos. Muchos de ellos sí emanados del Poder Judicial, otros no del Poder Judicial, pero también con igual, no sé si igual, pero por lo menos se ve que tienen una trayectoria dentro del ámbito jurídico, pero por supuesto les permite ser los que encabecen un juzgado de distrito o ser magistrados. En este caso, bueno, es el Tribunal de Disciplina Judicial. Esto yo nomás lo doy como ejemplo porque alguna vez también aquí lo comentamos. Sí. Aquí la parte fundamental va a ser esos comités de selección, que al momento de que ellos hagan esa revisión de quiénes van a participar, lo hagan sí decidiendo sobre personas que tengan las aptitudes. Si recuerdas, también se mencionó mucho, y ahorita, bueno, pues en todo caso irá a aflorar, que también era alguno de los argumentos de los integrantes del Poder Judicial Federal, la delincuencia organizada es la que va a poner a los jueces esos. De alguna manera, no decían cómo, ¿no? Yo no entiendo cómo, pero sí lo decían. Como que si la delincuencia organizada es la que iba a hacer va a hacer la movilización el día de la elección, y va a acarrear, y va a llegar gente, y le va a decir por qué en vote, y ahí así va a llegar su candidato. Eso es muy complicado. De hecho, en los medios ahorita, cualquier abogado, cualquier contendiente o participante que le ven un poquito de relación de inmediato, o inclusive cuando son emanados del Poder Judicial, él fue el que liberó al fulanito de tal, al tal delincuente, y entonces se están ventilando esas cosas, de tal manera que también eso, como mencionaste la palabra. Lo cual no tendría por qué ser una limitante, ¿no? De ninguna manera. Oye, pues eres abogado, pues eso te... No, y hay muchos señalamientos, efectivamente, sí, así como tú lo estás diciendo, que no son impedimentos ni siquiera morales para llegar a ser, a asumir un juzgado, pero bueno, estamos en una campaña, ¿no? Entonces, ya nomás para terminar, le digo, en cuanto a la logística del proceso electoral, y ya nomás como una sugerencia que me pareció muy adecuada de una de las candidatas, bueno, nomás antes de eso, ahorita lo mencionaste, y sí, qué bueno que me acordé. Mencionaste ese evento, sí, de la ministra ante un auditorio, ahí del sindicato. Sí, pero fue no fue Yasmín Esquivel, sí, o fue, sí, Yasmín, bueno, sí, ella, pero también tuvo un evento masivo, sí. También tuvo un evento, no, las tres, también tuvo un evento masivo, ¿quién es la otra? Loreta Ortiz. Loreta Ortiz, sí. Y Lenia Vargas entonces, mira, ahí sí critico. Y te voy a decir por qué critico, porque aquí también siempre mencionamos y dijimos que de acuerdo a los lineamientos, a las reformas constitucionales e inclusive a las reformas ahí ordinarias en la ley de procesos electorales, se señaló, y siempre lo dijimos así, que la intención o la idea era que no anduvieran en eventos masivos, ni repartiendo volantes, ni repartiendo banderolas, ni porras, ni esas cosas, no. Que se limitaría exclusivamente a debates y a participaciones en los espacios de medios electrónicos que específicamente estableciera el INE. Sí. Si es que se continúa con esa estrategia electoral de estar tratando de llevar eventos masivos, a ver quién llena más los auditorios, a ver quién aparentemente tiene la mayor suma de ciudadanos, pero que se ve a ver quién llena el Zócalo, por ejemplo, ya por irme algo exagerado, se va a desvirtuar y desnaturalizar este proceso, tomando en cuenta que es la elección, aquí sí, de juzgadores. Entonces, ahí sí mi observación sería en ese sentido, que este proceso, el INE debe, espero yo, si es que no autorizó esos eventos, debe de tomar las medidas para que se limite exclusivamente a que haya debates entre los contendientes y a que en tiempos equilibrados, a través de medios electrónicos, ellos puedan exponer sus propuestas. Y en todo caso, utilizar sus redes sociales y contestar, como bien lo decía ahorita Pedro, de que, bueno, pues tengo mi red social, subo que soy candidato, me mandan mensajes y les contesto, pues por una cuestión de cortesía o porque estoy en campaña. Hasta ahí. Ya todo lo demás, volantes, eventos masivos, espectaculares, banderolas, matracas, no, pues eso sí, definitivamente
indignifica o hace indigno, en mi concepto, el oficio o la profesión de la jurisdicción, que es a donde van a llegar estas personas. Entonces, esos serían mis comentarios. Oye, para empezar con un avance, sacar a los partidos políticos fue un avance. O sea, sacar a los partidos políticos de una elección fue un avance. Formalmente se hizo. Que acaten la legislación, ahí lo establece. ¿Sí? Ahora, el tema de la cercanía con la sociedad. Este tema no es nuevo ni es propio de México. A nivel internacional se ha discutido lo difícil o la crítica es a la justicia de secretario, a que el justiciable no conoce al juez. Hubo un documental muy importante que fue un parteaguas que fue Presunto Culpable. Lo recordarás, hay unos maestros del CIDE. Y la gran reforma al Poder Judicial en América Latina y en otras latitudes ha sido la oralidad. Que el juez en audiencia atienda a las partes, que el juez resuelva y que escuche. Para mí esa es la verdadera cercanía. Y es la cercanía que se da ya en materia penal. Y se supone está avanzando en todas las materias y debiera. Hacia la desformalización, hacia una justicia sencilla, hacia una justicia clara. Entonces, para mí esa era la estrategia. Ahora, sin duda coincido, la estrategia judicial antes de la reforma y durante la reforma y todavía ahorita tiene muchas áreas de oportunidad por parte del gobierno judicial. Y es más, él en parte se puso en esta situación. No lo pusieron solo, no lo puso alguien más. Cada quien es dueño de su destino, eso hay que reconocerlo, pues. Hay que ser autocrítico también, decir, oye, lo hicimos mal. A ver, ¿por qué con Saldívar no pasó? Era el mismo Poder Judicial. Y estuvo 4 años en la presidencia, pero ahora llegó otra a la presidencia y ahora sí, es el diablo. Refórmense, si no lo reformo, pues si tú puedes reformar las leyes. Tú no ocupas que el Poder Judicial se reforme. Si querías crear un tribunal de disciplina, lo pudiste haber creado. Pero se equivocó el señor eligiendo a los ministros. Le fallaron los ministros. Esa es la realidad. Se le voltearon los ministros que él propuso. Y de ahí viene el desencuentro. Donde nada más tenía desencuentro. Pero ¿quién más? Yo creo que... De votos decisivos. La otra señora, Ríos Farjat. Con eso se inclinó la balanza. Ahora, ¿quién se equivocó al designar a los ministros que no fueran afines a la 4T? El PRI, el PAN. Se equivocó él. Y frente a esa corte que él mismo había elegido ya y que ya ahorita tiene el control, e incluso en el Consejo ya tienen mayoría, ellos mismos tienen el gobierno judicial ya. Y si no lo tienen, fue porque no tuvieron capacidades de cooptar, que ya han cooptado a otros, ¿no? O ya han hecho alianzas con otros, como el magistrado Molina, pues que es consejero ahorita, y en unas votaciones decisivas ahí estuvo siendo la bisagra, ¿no? La bisagra, sí. Entonces, me lo entrevisté y ya se me olvidó, me acuerdo de su apellido, Molina. Pero bueno. Pero entonces, ahí te va la estrategia judicial. Ahora, pues nadie es indispensable tampoco. Nadie es indispensable. Si ahorita un magistrado, un ministro se va, puede llegar otra persona igual con capacidades. Nadie es indispensable. Que cada año cambian a los secretarios de Estado, cambian gobernadores, diputados van y vienen. Es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Y veamos cuál es el resultado. Hagamos un saldo y digamos, sí, nuestra clase política, nuestra clase gobernante es de 10. O no, algo estamos haciendo mal la clase gobernante. Creo yo que cambiar el Poder Judicial no era el principal problema del país. Eran otros temas, era un cambio de régimen y unos pertenecían al otro régimen y como ya soy un nuevo régimen lo voy a cambiar porque quiero algo que sea de mi régimen. Yo creo que sí, ¿no? Nada más que sí, bueno, y lo ha dicho la presidenta, espero que así sea, la famosa segunda etapa o segundo piso, como le llama ella, en cuanto a reformar las fiscalías, porque si esta chingada se queda así, esto es una reforma electoral al Poder Judicial, eso es todo, porque no toca el terreno más sensible, que es donde empieza el embudo, ¿no? Como el cuello de botella, que son las fiscalías, los ministerios públicos. Pero yo creo que sí era importante cambiar porque yo insisto, a ver, aquí y como en gran parte de los países en el mundo, la justicia no es para todos, desafortunadamente. Es para quien tiene cierto poder adquisitivo, o por lo menos relaciones que le puedan ayudar, porque pues si no tienes un buen abogado,
Mira, vamos a decirlo en lleva plata. mucho, cuando vino, o estoy cuando mal, se o sea, creó, hablando en términos reales. No, en términos reales. Cuando se crea la ley de amparo y la justicia constitucional, si tú te fijas quién le impulsó, veces, aunque tengas un abogadazo, no le impulsaron los pobres, sí. No le impulsaron los pobres. Lo impulsaron los hacendados para tener la ley de amparo. No le impulsaron los pobres, le impulsaron los hacendados de aquella época, los terratenientes, para protegerse frente al poder, y lo impulsaron, y eso es el amparo, sin duda. Tú platicas con cualquier persona y dices, y es más, lo decía la ministra Batres, la mayoría de los asuntos que conoce la Corte son fiscales, no son de derecho al agua, no son de derecho a la vivienda, no son de derecho a la salud. Todos esos asuntos son fiscales. ¿Por qué? Pues son los despachos que están litigando. Pero de todos modos ahí dio una estadística bien interesante en una entrevista que parece que eso es otra de las bondades de la reforma. O sea, que se diga qué se está haciendo y cómo se está haciendo. De todos modos yo te diría, ¿cuál sería algún avance? Pues que hay personas participando preparadas, con experiencia. Pero de nada sirve que estén participando si la ciudadanía no elige, no hace su tarea. Entonces ahora la tarea es de la ciudadanía, elegir, y no es fácil. Ahí te quiero ver a ti, Aaron, en una mesa y dice, a ver cómo vas a estar con tus cartitas de fútbol. Ahora yo por el azul y el verde, el número 15, porque ahora se trata de colores. No, a ver cómo haces, ¿no? Que vayan a votar más del 10%. Saca la cuenta. De junio va a ser, no sé, a 40 grados. Había un cálculo, no sé, bueno, pero para adultos mayores iban a tardar alrededor de 12 minutos en votar. Se me hace muy rápido, ¿eh? Y la mitad para adultos y medios, ¿no? De edad media y jóvenes, 6 minutos. Se me hace que ese... Mira, saca tú la cuenta. A menos que ya los traigas aquí. En el federal, ¿cuántos elegiste en la elección pasada? ¿La presidenta? Presidenta, el diputado, 2 senadores. Y senador. ¿Y ahora cuántos vas a elegir? No. Nada más en la Corte son 9 personas. Nada más en la Corte. Leo nomás unos comentarios antes de, ya para ir con las conclusiones. Dice, es que, a ver, Ricardo Esqueda aquí, a ver, les mandamos saludos al Cayo Esqueda. Dice, buenas tardes, la operación de las casillas será como cualquier constitucional, o sea, como cualquier votación, pues, ¿no? Es decir, se conformará por el mismo número de plantilla, presidente, secretario, escrutadores, pregunta, ¿no? Y se finiquitará conforme una sábana con los resultados por casilla. La pregunta es por el número de candidatos y puestos a elegir. Creo que no tiene... dejaron por fuera la ciudadanía, la participación ciudadana, ¿no? Sí están yendo, porque muchos amigos míos me dicen que ya fueron a invitarlos, y creo que ha sido un poco complicado que los ciudadanos quieran participar en la elección. El propio INE, ya por ahí hubo una nota de que muchas personas habían declinado la invitación. Pero sí va a ser un escrutinio pues más complejo, ¿no? Porque pues no era lo mismo votar, hacer tantos conteos, que ahora estar contando de los 60 y tantos minutos cuántos votos tuvo cada uno. Nada más en esa ya es más complejo que una elección federal. Yo creo que apenas ellos están definiendo cómo lo van a hacer. Como ahora dividieron el estado en 2 distritos, ¿no? ¿Cómo se sacan las cosas de repente de la manga? Porque no es fácil sacar una elección de si me permite nomás hacer una observación. Ahorita ya expuse lo que los detractores vaticinaban que iba a suceder con este proceso de reforma judicial. Como aquello ya pasó, bueno, pues ahora los vaticinios son ahora para otro tipo de situaciones, y no es para ti, Pedro, pero ahora se concentran en que el proceso no va a funcionar, la jornada electoral no va a funcionar. Antes eran, como te decía hace un momento, mencionaban inclusive que era una estrategia de Morena o de la presidenta de la República para cooptar, y todavía en algunos momentos lo llegan a decir, para cooptar o apoderarse, válgame la redundancia, del Poder Judicial. Obviamente que no, si yo fuera asesor de la presidenta, bueno, y esa fuera la intención, yo le hubiera dicho, deje las cosas como están,
Tan sencillo como a que los próximos ministros le quedaban 5 en su periodo. Mucho más lento el proceso para limpiar el tojo. O sea, ¿por qué? Porque los ministros eran propuestas del Ejecutivo, pero nomás los ministros. Mira, pero hay mecanismos muy sencillos. Yo te voy a recordar nomás a Medina Mora. Terminó su periodo. Sí. No lo terminó. Era un ministro. Pues sí, pues eso voy. No, y así pueden ser con 1 y con 2 y con 3. Digo, si tú lo que querías hacer rapidez. Lo más rápido. Entonces tú consideras, tú crees, Aaron, que tiene más el control para orientar y determinar quiénes lleguen a ministros de la Corte y para apoderarse del Poder Judicial, la presidenta, a través de todo este procedimiento enorme a nivel nacional, un proceso electoral, etcétera, a que como estaba antes. Sí. Es lo que estoy viendo ya en términos reales, insisto, por los testimonios que he tenido, por lo que he visto, digo, bueno, para esto queremos llegar, bueno, y además es la manera más rápida de hacer un barrido, de hecho, quitar a todo el 100%, ¿te acuerdas? Entonces, claro, y además somos muy democráticos, ya hasta traen el discurso ahora que es el país más democrático. Estamos en cambio es el país más democrático porque también votamos por judicial, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, pero yo insisto, yo ya basándome en los términos ya aquí abajo, la realidad que he visto, no cómo está configurado todo y cómo he visto que se está... Va a haber estructura. Mira, yo nomás te voy a decir una cosa. Va a haber estructuras. Yo nomás te quiero decir una cosa. Entonces, no estoy tratando de... No va, y ¿sabes por qué? Porque la votación va a ser muy baja, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso les facilita muchísimo. Si fuese una votación como las que estamos acostumbrados, ¿no? Para definir cargos políticos, ahí sí se les complica, ahí sí. Pero esto... Evidentemente que va a ser una votación hay dos puntos nomás que yo quisiera mencionar. Incluso lo abarataron al dividirlo en distritos, porque acuérdate, de un distrito son 900,000 y si vota el 10% son 90,000 los que van a votar, entonces, ¿cuántos votos necesitas tener para ganar? Sí, pues es lo que te digo. Sí. Mira, yo nomás les quiero decir lo siguiente. Primero, quien sea que haya sido el asesor que le dijo al gobierno federal o quien haya sido, mira, vamos a tomar el abordaje del Poder Judicial Federal y va a ser el procedimiento adecuado, pues les vendió, en mi concepto, una muy mala idea. ¿Por qué? Porque ahí sí creo yo no que necesitan ni asesores, don Peje. Cuando llegue el momento de que se den cuenta de que no van a tener esa ascendencia sobre el Poder Judicial Federal, como la pudieron haber tenido si hubiera continuado las leyes como estaban anteriormente, ahí van a decir, me equivoqué, si es que esa es la intención, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto, yo creo que en este momento es muy prematuro estar ya considerando que esta reforma judicial no va a funcionar. Esto se va a saber, en mi concepto, hasta dentro de unos 6 años, por lo menos. Dije, y no me refiero a que si la jornada electoral fue ágil, no. Estoy hablando de que se cumpla de mejor manera con los postulados del artículo 17 constitucional, al que aspiramos todos, que es a que podamos tener una justicia pronta, completa, expedita e imparcial. O sea, eso es a lo que aspiramos, es lo que dice nuestra norma suprema. Y este tipo de reformas, como lo mencionaba ahorita bien Pedro, la reforma o el sistema penal acusatorio, donde se respeta ahora el principio de inmediación, etcétera, que esté el juez presente, la publicidad, son con ese objetivo de que el artículo 17 constitucional se cumpla de mejor manera. La intención, en mi concepto, esa debe ser, si quieren idealista o como me quieran llamar, pero ese debe ser el objetivo, que con esta reforma se cumpla de mejor manera con el postulado del 17 constitucional. Ajá, y eso lo vamos a ver. Pues, lo cual esta reforma solamente, insisto, es una reforma electoral. No, sí, te voy a decir por qué sí hay intención, por qué sí puede ir inserto, porque lo acabo de referir. Justicia pronta, completa, expedita e imparcial.
Uno de los motivos también que se señalan es que haya mayor imparcialidad en los jueces, que estén menos ligados con grupos de poder. Me podrán decir, bueno, pero si todavía no los elige, no se cumple. Ese es el problema. No, ahorita lo que estamos viendo. Fue muy ambicioso. Eso es a lo que me refiero, lo que estamos viendo. Pero no es que es lo que quise decir en un principio. Espérense 6 años. Dentro de 6 años, que veamos, ya que se hayan instalado los jueces y magistrados y los ministros. Sin duda. Y hasta a lo mejor me quedo corto de 6 años, a lo mejor en 10 años podremos ver si realmente funcionó o no funcionó. De manera concreta, de hecho así inicié el programa, ¿no? Dicen, de manera concreta, nos faltan años para hacer una evaluación ya efectiva, con números, con tangible, eso sí, pero no. Es que se me vino la idea esa de que cuando te divorcias crees que va a ser mejor, pero... No, por eso, pero ahorita estamos en un análisis. ¿Cuál divorcio? Lo que pasa es que ahorita estamos en un análisis y cada quien está dando sus puntos, hasta cierto, válgame la redundancia, hasta cierto punto subjetivos, porque no tenemos ahorita yo nada más doy pues mi pronóstico de que esto no me está gustando porque, yo insisto, testimonios, cosas que he estado yo también observando de cómo se están moviendo desde las estructuras partidistas, ¿no? Pero el mensaje es hay gobierno, que participar, hay que analizar los perfiles, pero ser autocrítico y decir, ¿cómo eligieron los perfiles de juzgador? ¿Cómo los eligieron sin tener un perfil de juzgador los comités de evaluación? Y cómo la gente debe elegir un juzgador sin saber cómo debe ser un juzgador. El reto no es sencillo. Y yo te lo dije en el programa pasado. Oye, en el Consejo de la Judicatura, a nivel, en una discusión a nivel mundial, en la teoría judicial es ¿cuál es el perfil del juzgador? Y se han escrito libros y libros. ¿Cuál es el perfil del juzgador? ¿Cuál es el perfil? Oye, por este proceso de selección, por esta formación, y ahí estás tú haciendo, incluso la propia reforma penal, habría que hacer un diagnóstico de qué resultados está dando después casi ya de 20 años. Pero, y yo sí hay que decirlo también, yo veo que teníamos una casa, ¿no? Teníamos una casa y decidimos usar el marro. Decidimos usar el marro, tumbar todo y tal. Vamos a hacer paredes, lo vamos a sacar. Pues, para las conclusiones, porque ya nos tenemos que ir a ver, Rodolfo. Yo nomás cerraría diciendo y hacemos segunda parte, porque creo que nos Tú mencionaste ahorita que ha sido un programa en el que en gran parte han sido aseveraciones de tipo subjetivo. Sin embargo, yo creo que lo que mi participación ha sido, he tratado de ser lo más objetivo. Por eso les dije de un principio, mire, vamos a hacer un comparativo de lo que se decía al inicio de esta reforma, de cuando se presentó la iniciativa y empezaron a cuestionar, y qué es lo que tenemos en este momento. Eso fue totalmente objetivo. Ya lo único que creo yo que en donde entra la subjetividad de mi parte es cuando les hago notar que yo creo que hay que esperar dentro de 6 o 10 años para poder realmente evaluar y calificar los resultados si se logró, sí, ¿no? Claro, ser objetivos, porque ahorita en este momento cuando ya esté los juicios, de ver resultados de cómo se han hecho los juicios, todo eso, sí, pero ahorita yo creo que también estamos analizando el tipo de perfiles, cómo van a llegar, ese es el asunto, ahorita estamos evaluando eso. Bueno, yo lo que te digo y objetivamente también lo mencioné. Y pues yo veo muy metidas las manos ahí. Pues mira, yo objetivamente, yo te dije en mi caso personal. Yo participé, yo vi quiénes, aquí los podemos inclusive repasar en el siguiente programa, quiénes son los que, por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, fueron seleccionados para participar, para contender en el Tribunal de Disciplina Judicial. Yo analicé cada una de las personas y tienen unos currículums y unas preparaciones que yo no podía decir. No estoy asegurando, pero nomás también habría que ver, pues, bueno, bajo qué manera llegaron. Qué bueno que distinguiste entre el federal y el estatal. Porque también cuando el Poder Judicial ellos mismos decidían cómo, que tenía su mecanismo, pues también sabemos que había padrinazgos y había gente brillante que llegaba ahí, pero llegaba también pues muy amarrada, ¿no? No todos, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero pues mira, podría ser lo mismo en esta ocasión. Te voy a decir por qué no sería lo mismo. Porque estos que acaban de poner ahorita, o que fueron seleccionados por el comité del Poder Ejecutivo, no iban a tener que pasar por el trámite de la elección. Directamente ya estarían ahorita sentados en la silla como jueces y como magistrados.
Los que no. De acuerdo a lo que tú estás diciendo. O sea, tú estás señalando que de cualquier manera, entendí esto, que así como se tomó la decisión para que fueran los seleccionados por el comité del Poder Ejecutivo, así era igual de todas maneras antes. ¿No? Es lo que entiendo. Así es, sí, nomás que con la diferencia de que antes, con aquella decisión, ya estaban sentados en la silla. Ahora tienen más, nada más. La única diferencia que pasar por un proceso, y por un escrutinio, y por un tamiz, y por una elección. Y aunque hablen ustedes de 10%, bueno, pues ese 10%. Ahora nada más se aseguran. Si antes decías, este va a ser el que va a llegar, ahora dices, bueno, estos 10 van a ser los candidatos. O sea, podría ser, no estoy asegurando eso, pues pero, es un avance. Pero si hacemos una, si aquellos se les acusaba de los padrinazgos y cómo llegaban muchos, que eso, por favor, pues es innegable, hasta tenemos un integrante del Poder Judicial que lo acepta. Aquí también puede ser lo mismo. O sea, vuelvo a lo mismo. Nada más que en lugar de ir a sentar a uno, aquí miren, les tengo a estos 10. Escojan a quién quieren. Podría ser la única diferencia. Pero ese es un avance. En primer lugar es un avance. Puede ser. Sí, claro, porque lo estamos viendo en los medios. Pero al final de cuentas va a llegar comprometido si es que es así, ¿no? Además, ese comité de selección queda cuestionado al momento precisamente de haber incluido dentro de los que ellos eligieron a esas personas, y en los medios se les señala. Entonces no es lo mismo que antes, en donde el Consejo de la Judicatura se habla de la carrera del Poder Judicial, pero en donde finalmente tenía que ser aprobado por el Consejo de la Judicatura. Lo que ya habíamos comentado, los avances, pero a final de cuentas, donde hay que ver avances más tangibles, lo más importante donde hay avances es la manera en cómo se va a impartir y administrar la justicia. Y lo vamos a ver. Cierro. A ver, el pecado original del Poder Judicial, y se dijo en la reforma, yo no creo que fuera la falta de acercamiento a la sociedad. Yo creo que era el influyentismo. Y no era el acercamiento a la sociedad, porque en ningún lado decía que un juez tenía que ser cercano a la sociedad. La ley no lo establecía así. Es más, esa persona debe estar con los ojos vendados y nada más escuchar a uno y a otro. Porque a fin de cuentas lo que el juzgado hace es los argumentos de la parte y la legislación. Él no hace sus determinaciones de la chistera, pues, de que, ahora pues no. Hay un método que influye que para que la reforma judicial sea exitosa, no deja tú exitosa, porque yo creo que no hay con claridad un estudio de una política pública para, de mi punto de vista, solvente, ¿sí? Pero para que mejore el servicio de impartición de justicia, pues faltan muchos ingredientes. Y si tú quieres mejorar el servicio de salud, no basta con cambiar a los médicos. Tienes que hacer un análisis serio de cuáles son los factores que están ahí, cuántos médicos necesitas, de qué especialidad, cuál es su formación y su experiencia, ¿no? Entonces, y decir una cosa que quede bien clara, y no porque lo diga el Poder Judicial ni el Consejo, el gran defecto de la administración pública a nivel mundial es la falta de un servicio profesional de carrera. Te lo dice cualquier estudio de la administración pública. Y aquí estamos partiendo de un servicio profesional de formación de carrera a una elección por voto. Entonces, se supone que están diciendo que en el Ejecutivo no debe de haber y en el Legislativo debe haber un servicio profesional de carrera, que sean los mejores haciendo lo que hacen y no que sea el compadre del gobernador en turno o el influyentismo, el hijo del compadre, el que esté ahí tomando decisiones. O sea, si es un reto serio e importante elegir, y yo entiendo que no es sencillo. Por eso yo nada más cerraría que la gente participe, que hagan su tarea. Morenistas y no morenistas, prepeje o contrapeje, hagamos la tarea de elegir y seamos autocríticos y decir, esto fue una tontería, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando te sientes a elegir a los candidatos y hagas tu tarea, pues vas a decir tú si fue la mejor manera o no. Ya cada quien sabrá, y también se puede equivocar también el gobierno, o sea, puede fallar una reforma. Hay que no hacer que las cosas fallen, hay que ser crítico y ver cómo mejorarlo. Que creo que por eso estamos aquí, para ver, no también queremos, no, vamos viendo cómo mejorar. Pero si el influyentismo fue el pecado original y va a haber movilización política y va a haber influencia, pues en realidad es un fracaso, o sea, no hay de otra. Para mí la reforma es un fracaso. Bueno, vamos, pues estaría bueno, ¿no? Acceden a una segunda mesa la próxima semana, porque hay mucho fondo, y hay muchos les pido una disculpa antemano, no leí un comentario nada más, hay muchos comentarios y hay de todos, está como dividido, unos apoyando
de Rodolfo Montes de Oca, otra la de Pedro, echándole flores a uno o al otro, de todo hubo aquí en la viña. Y no necesariamente flores. Sí, no, exactamente, y no necesariamente. Pero bueno, eso quiere decir que, pues bueno, parte de la deliberación. Son de parte de ambos, pues es pues no invito chingaderas yo, pues aquí sí aquí sí puro servicio de carrera. Profesional. Pero servicio profesional de carrera. No, muchas gracias Pedro Contreras. ¿Cómo han andado entonces para el próximo lunes? No, está bien, ¿Sí? aquí nos vemos. Sí. Próximo lunes. Ah, ¿sí? mira, nomás, sí, el lunes sí. Sí. Ahí está. Bueno, próximo lunes, segunda parte y pues a ver cuántas partes más. Y bueno, ahí está. Muchas gracias por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.